La primera semana del año ha puesto fin, al menos por el momento, a la euforia bursátil con la que terminó el año 2023. Así ha acabado 9 semanas de subidas en las bolsas globales y 10 semanas en el caso del Nasdaq y del Dow Jones. Un rally que empezó a fines de octubre con cierta desconfianza, pero que fue tomando fuerza en la medida que los datos mejoraban y en particular luego que la Fed el 13 de diciembre dijera casi expresamente que el próximo año van a empezar la bajada de tasas de interés. Por ende, primera semana del año en rojo y primera semana también desde octubre. En realidad, tras la situación de sobrecompra en los índices, sobre todo por este rally tan vertical, se puede interpretar como que es una mera toma de beneficio. Hay elementos que son interesantes de analizar, tanto desde el punto de vista empresarial como también desde el punto de vista macro. El primero es el giro dado por las tecnológicas y las empresas de pequeña capitalización, las conocidas como small caps. Los índices que más han caído fueron justamente eso, un 3,75% en el caso del Nasdaq y un 3,25% en el caso del Russell 2000. Estos números nos podrían llevar a la conclusión de que las tecnológicas han ido perdiendo fuerza, lo cual sería inquietante, pero tampoco hay que leerlo directamente de esa forma. Sobre todo que si es que las tecnológicas pierden fuerza, va a ser muy difícil en una economía basada en la innovación que las bolsas tengan subidas sostenibles en el tiempo, y lo mismo pasa con las empresas de pequeña capitalización, que son las que tienen mayores márgenes de crecimiento. Otro ejemplo inquietante fueron las caídas de Apple la semana pasada. Sabemos que es la compañía que se pelea al trono junto a Microsoft respecto de la mayor capitalización bursátil a nivel global, que como decía cayó un 5,9% principalmente porque dos casas de análisis rebajaron su calificación. Pero la inquietud se disipa cuando vemos también cuánto subieron estos dos índices, me refiero al Nasdaq y al Russell 2000 en noviembre y en diciembre. Por ejemplo, el Nasdaq subió un 10,7 en noviembre y en diciembre un 5,5, y el Russell 2000 un 8,8 en noviembre y un 12% en diciembre. Lo mismo pasa con Apple, por ejemplo, que el año 2023 subió más de un 50%. El segundo tema a analizar, interesante ya desde el punto de vista macro, son los datos que se han publicado tanto en Estados Unidos como en Europa. Partamos por la zona euro, que la inflación subió en diciembre al 2,9%, venía del 2,4% en noviembre, y poniendo fin a 7 descensos en la inflación consecutivos, lo cual es una alarma para quienes piensan que la inflación ya se ha terminado. Por otro lado, el PMI compuesto también está con problemas, sigue en zona de contracción en 47,6 puntos y bajo los 50, que es el límite que divide la contracción de la expansión. O sea, malas noticias en Europa al iniciar el año 2024. Mientras que en Estados Unidos tenemos noticias que no han sido del todo malas, pero de todas formas son mixtas. Por un lado, conocimos el informe de empleo el viernes pasado, donde se crearon más empleos, se estimaban 170.000 y fueron 216.000 nuevos empleos, con lo cual la tasa de desempleo está en el 3,7%. Sin embargo, el ISM de servicios, que es tan importante para el empleo, los servicios sabemos que son fundamentales en Estados Unidos en este sentido, sí se han ido debilitando y se publicó el viernes que llegó al 50,6%, bajando el 52,7% que venía en noviembre y bajo el 52,5% que era el consenso para este mes. Y el tercer ámbito de reflexión, ya no del punto de vista de los índices ni el macroeconómico, sino que más bien directamente con lo que puede hacer la Fed y otros bancos centrales, tiene que ver con las actas de la Fed, que en este momento vimos cómo las bolsas, luego de publicarse las actas, reaccionaron bastante mal, en el sentido que se desprende que van a haber 3 bajas de tasas de interés el año 2024 y el mercado está descontando 6. Por ende, ahí hay una diferencia que ya se está internalizando en los precios. Y esto lo recogió muy directamente el T-Bond, que ya superó el 4% y que había estado bajo ese número las semanas anteriores con esta euforia de las bolsas. Hay algunos otros elementos también interesantes en la semana, como fue la bancarrota de un banco chino, el desplome también de JD Sports en la bolsa, también por rebajar sus perspectivas de beneficios, y por supuesto el contexto geopolítico que está bastante
complicado. No estamos diciendo que la globalización ha muerto, pero sí ha bajado un par de peldaños y eso también va dando paso a una desglobalización que, si bien no es total, es bastante limitada. Al final, en 2024, va a ser tan importante como en 2023 lo que hagan la Fed y el Banco Central Europeo. No descartamos, por ejemplo, que el quantitative tightening tenga que bajar un poco el pie del acelerador, es decir, esa reducción de balances que están haciendo los bancos centrales y dejando de comprar deuda pública pueda retroceder en la medida que se vean malas noticias. Estuvimos muchos años con quantitative easing y ahora este camino de vuelta, que es el quantitative tightening, va a depender mucho de lo que vaya pasando en la economía. Ya vimos cómo en marzo del año pasado, con las quiebras de los pequeños bancos en Estados Unidos, cómo fue necesario reducir este camino de bajar los balances. Hay muchos temas, por tanto, para empezar el año. El más importante que veremos esta semana, el día jueves, va a ser el dato de inflación en Estados Unidos y también cómo se van a empezar a presentar los primeros resultados empresariales del cuarto trimestre. Como siempre empiezan los bancos, vamos a ver a JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, y también vamos a estar atentos en el plano geopolítico, ya que el sábado hay elecciones en Taiwán. Pensamos que esta semana va a ser ligeramente plana, no esperamos tantas variaciones en los índices, pero sí, como podemos ver, hay muchos aspectos que todavía están por desarrollarse, a los cuales iremos informando semana a semana.